¿cómo sabe uno del futuro? Y yo le dije, pues, ¿qué decisiones estás tomando hoy? Si tú ves las decisiones que estás tomando hoy, así vas a poder saber cómo es tu futuro. Entonces, le diría al emprendedor, enfócate en las decisiones que estás tomando hoy porque esas van a definir muchísimo qué es lo que va a pasar en los siguientes años. Hola, soy Nicolás Demeye, coach de founders y sus equipos, y te doy la bienvenida a Innovadores sin Filtro, el podcast para founders, CEOs y sus equipos que están construyendo organizaciones que transforman América Latina. Aquí encontrarán historias reales y sin filtros de quienes construyen desde la trinchera, cómo lograron el éxito y también todo lo que nunca se cuenta. La soledad del liderazgo, sus decisiones difíciles, sus dudas, sus fracasos y aprendizajes clave. También compartimos herramientas de expertos para que no solo sobrevivas, sino que evoluciones y escales tu organización sin perder tu esencia. Hola Natalie, bienvenida a Innovadores sin Filtro. Hola Nicolás, gracias por invitarme. Me encantó recibir la notificación con tu invitación. Al contrario, sabes que lo que me emocionaba mucho de tenerte en el podcast, o sea, varias cosas, ¿no? Y te voy a presentar, pero en particular hay tres aspectos, ¿no? Uno, tú eres inversionista de impacto y también tienes un lado muy artístico. Sé que te encanta escribir, entonces me gusta mucho a veces lo pensamos los inversionistas como gente muy racional y tú no, o sea, tienes un lado muy emocional, muy artístico, muy desarrollado, ¿no? Dos, en términos profesional, creo que hay muy pocas personas que han levantado 4 fondos de inversión en América Latina. Y tú eres parte de estas personas. Tampoco hay muchas personas que han invertido en 45 empresas. Entonces, creo que tu historia está increíble, tu trayectoria está increíble y podemos aprender mucho de ti. Ya hice la intro, había preparado una intro, ¿sabes? Para leerla y ya le hice. Un dato muy interesante es que tú has sido elegida por LAFCA, el Latin American Venture Capital Association, como una de las Top Women of the Year en 2023 y 2024. Así que hay muchísimo reconocimiento por tu trayectoria profesional. Y así que siento que vamos a aprender muchísimo de ti en esta entrevista. Entonces, bienvenida, siéntete libre de decir todo lo que se te ocurre. Muchas porque gracias, queremos aprender. gracias. Bueno, no, esa es la idea, la verdad. Me encantaría compartir. Ok, entonces primero me encantaría saber, como alguien como tú, justamente que tiene este lado artístico, porque me decías que escribías casi desde chiquitita, ¿no? Llegó a ser inversionista. Cuéntanos un poquito de cómo llegaste a tener esta profesión. Bueno, mira, la verdad, desde pequeña siempre quería creo que mi primer momento, de qué quiero ser cuando sea grande, fue un día que dije, yo haciendo lo que hago, lo que sea, quiero ayudar a la gente. Eso fue como lo primero que recuerdo así muy chiquitita. Pero definitivamente me encantaba pintar, me encantaba el baile, me encantaba escribir desde siempre. Entonces quería y pensaba que me iba a dedicar a ser escritora. Entonces estuve apuntando a estudiar filología por algunos años y me matriculé en la universidad. Entré, o sea, me aceptaron, pero nunca entré, porque la vida tiene otros planes. Entonces, creo que le ganó las ganas de dedicarme a una carrera tan intensa, ¿no? Que tenía que estar tiempo completo de estudiante, le ganaron las ganas de ser independiente. Entonces empecé a trabajar después del colegio a los 18 años y entré inmediatamente a corporación, siempre trabajando en la parte de administración, de servicio al cliente y bueno, ya llegando ahí, la verdad es que me gustó mucho. Y en esta corporación que estuve por 5 años, que quise mucho y me enseñó bastante, porque imagínate, desde los 18 años y bueno, por 5 años, tenía un jefe muy bueno y yo renuncié. Y entonces él me dijo, mira, Natalie, ¿qué podemos hacer para que te quedes? Y yo le dije, mira, es que, o sea, ya yo quiero entrar a la universidad porque lo que estaba haciendo es estudiando idiomas y bueno, quiero ya una carrera. Entonces, en el
que me voy, que me quedo, me ofrecieron una beca, pagarme la universidad. Y bueno, la compañía era de software, de hardware, y yo dije, bueno, voy a estudiar ingeniería en sistemas. O sea, en la vida yo creo que no sabía ni lo que significaba. Y entonces el jefe, que era súper bueno, uno de esos primeros mentores, me dijo, mira, tú eres buenísima administrando, eres buenísima con servicio al cliente, o sea, con el trato con la gente. ¿Por qué no te metes a estudiar administración y negocios y de ahí ves qué pasa? Entonces me metí a estudiar administración y negocios, dicho y hecho, y en el medio me acuerdo que llevaba como cuando va avanzando la carrera empiezas a llevar como más marketing o más economías o más finanzas. Entonces yo pasaba por marketing y quería estudiar marketing y pasaba por economía y yo, voy a ser economista. Pero llegué a finanzas y me enamoré, me encantó el análisis, me encantó poder, era como conocía la empresa como un ser, ¿verdad? Entonces era como poder conocer una empresa de esta manera muy integral, así como que lo veía a mi cabeza, y me decidí por sacar una especialidad en finanzas. Y seguí trabajando por un par de años más, en total fueron 7 años corporativos, me parece, hasta que me fui del país por un tiempo y cuando regresé, en mi cabeza solo tenía el pensamiento de quiero trabajar con naturaleza, ¿no? Entonces ya no tenía el pensamiento, o sea, siempre escribía, siempre seguía con toda esta parte artística, pero llegué como a desarrollarlo más como un hobby y como mi manera de centrarme más allá que una profesión. Entonces, mi mamá, que es, bueno, es una gran amiga, me dice un día, yo sé que estás buscando un trabajo con naturaleza, y era la prensa escrita, ¿no? Por allá del 2006. Y salió un anuncio en el periódico que dice The Nature Conservancy. Paréntesis, The Nature Conservancy fue el primer fund manager de Eco Enterprises. En aquel momento, nuestro primer fondo Ecoempresas. ¿Por qué no aplicas? Bueno, recorta el anuncio, guárdalo, yo lo veo cuando llegue a casa. Llegué, investigué un poco y me gustó lo que vi, no tenía la menor idea qué era, pero el perfil mío aplicaba, era temas de finanzas, era con naturaleza, o sea, investigué quién era de Nature Conservancy, así que apliqué. Y bueno, eso fue en el 2006 y aquí estoy casi 20 años después trabajando en lo que estudié en finanzas. Después saqué una maestría en negocios sostenibles, pero cuando encontré, digamos, este trabajo con Eco Enterprises Fund específicamente, que fue el primero, mi mente tuvo una explosión de ganas de entrarle más, ¿no? Porque podía aplicar lo que había estudiado, lo que me gustaba, pero además absolutamente todo era nuevo. Y no solamente era nuevo para mí, sino que también estábamos haciendo algo nuevo. Y eso me generaba muchísima emoción y me generaba muchísimo interés. Entonces me quedé con el fondo. El fondo número 1, estuve casi 4 años y en el in-between, entre que se cerraba fondo 1 y se lanzaba fondo 2, apliqué a un trabajo a Root Capital, que era un fondo que comenzó al mismo tiempo que se lanzó Eco Enterprises Fund y que me encantaba también. Entonces me fui casi 3 años a Root Capital, pero en mi corazón siempre estaba regresar a ICOI, ¿no? O sea, me encantó mi tiempo en Root Capital, lo disfruté montones, aprendí montones, pero hay cosas del corazón que no puedes explicar. Y cuando se lanzó el Fondo 2, el día número 0, cuando recibo el correo de Tammy Newmark, la fundadora del fondo y la actual CEO, y me dice, ya cerramos el fondo, yo puse mi carta de renuncia y me regresé ahí con Enterprises Fund. Eso fue en diciembre del 2011 y bueno, desde entonces estoy acá a través de, como mencionaste, Fondo 1, Fondo 2, Fondo 3, que es el actual fondo que estamos manejando, y el lanzamiento de Fondo 4 ahora en abril, que estamos muy emocionados. Wow, gracias por contar todo esto. Cuando dices que cuando empezaste en el primer fondo, lo que te llamaba mucho la atención es que aprendías muchísimo, todo era nuevo,
¿Cómo conservas esta curiosidad, esta emoción de aprender después de 4 fondos? Oh, claro. Mira, todo es nuevo siempre, Nicolás, porque en el mundo de los negocios, o sea, yo siempre le digo a la gente que los negocios son como un ser vivo, ¿no? O sea, los negocios no son un robot, detrás de un negocio hay personas con ideas, hay personas con emociones, con pasiones, con sueños, con ganas de hacer las cosas diferente. O sea, para mí una empresa es simplemente un ser vivo. Entonces, como ser vivo evolucionan, como seres vivos son diferentes, tienen diferentes etapas, tienen diferentes desarrollos y eso lo hace siempre nuevo. Aparte de que estamos hablando de que yo me uní a Eco Enterprises en el 2006, cuando el concepto de inversión de impacto ni siquiera había nacido. Entonces, nosotros no solamente fuimos pioneros, sino que también trabajamos e invertimos en grandes pioneros de lo que es hoy agricultura regenerativa, en grandes pioneros de lo que es hoy el AgTech, el ecoturismo o el turismo sostenible, la economía circular, o sea, cuando ni siquiera esos sectores se llamaban de esta forma. Entonces, de un fondo a otro, obviamente hay evolución, evolucionamos con el ecosistema también. Cerramos Fondo 1 en el 2010, lanzamos Fondo 2 en diciembre de 2011. Ese año nació el concepto de inversión de impacto. Recuerdo que en las conferencias de New Ventures cuando eran más chiquitas, ¿verdad? Y iba por aquellos años, en el primer fondo eran diminutas, pero ya cuando empezaron a levantar un poco más, antes de convertirse en el FLIC que conocemos hoy, empezamos a ver, yo empezaba a ir y empezaba a ver inversión, como emprendedores muy diferentes, ¿no? Con un mindset un poco diferente, ya no era aquel pionero, tal vez era el hijo del pionero que había ido a estudiar al extranjero, que regresaba a su país y quería hacer las cosas diferentes. Y ya, entonces empiezas a evolucionar con un ecosistema donde ganan mucha experiencia, pero donde nunca dejas de aprender, porque entonces cada empresa del portafolio que manejo, inversión que manejo, es no solamente manejar las finanzas, el dinero, la inversión, es realmente conocer la empresa, qué hacen, cómo se maneja el negocio. Entonces, actualmente tengo 5 inversiones que estoy monitoreando y en cada una de ellas te metes tanto de una forma en que puedas entender lo que está pasando para ser no un inversionista que micromaneja, sino un inversionista que tiene empatía, que conoce y que puede crecer junto a las empresas. Entonces, nunca es un momento aburrido, nunca dejo de aprender. Las 5 compañías que tengo ahorita en este momento son en industrias diferentes. Entonces, te podrás imaginar el nivel de aprendizaje que tengo que estar constantemente retroalimentando. ¿Y cómo, en general, fondos de inversión de América Latina en 2006, casi ya había muy poquitos, ¿no? Si escuchas los inversionistas actuales, no hay muchos que tienen más de 15 años en esto. Entonces, hace 20 años aún menos, ¿no? Entonces, primera pregunta, ¿cómo pudieron levantar fondos en este momento? Solo de inversión, ¿no? Que sea clásica, ¿no? Y dos, cuando empezaron a hablar de inversión de impacto, ¿cómo pudieron convencer a sus propios LPs de meter dinero en esto? Bueno, uno de los temas aquí muy importantes y un gran reconocimiento de mi parte y creo que de todo el equipo de Eco Enterprises Fund es para Tammy Newmark, ¿no? La fundadora y de Eco Enterprises Fund. Ella siempre ha sido una mujer sumamente visionaria, creo que muy adelantada para su época, ¿no? Y con mucha trayectoria y experiencia a nivel no solamente de América Latina, sino a nivel de otros lugares. Trabajó en Asia, trabajó en África. Entonces, ella siempre vino con una visión de negocio muy amplia. Y cuando ella empieza a trabajar en esta visión de Eco Enterprises Fund, ya dentro de Nature Conservancy,
creo que hay dos cosas que siempre son importantes. Una es la idea, ella fue emprendedora en sí misma, ¿no? Y la otra es el momento en el que llegas y todas las estrellas están alineadas para que eso suceda. Y en ese momento veníamos de una historia de la Carta de la Tierra, o sea, el final de los 90 fue muy, muy importante para que los humanos empezáramos a sentir que el planeta tenía que tomar otro camino y que, por ejemplo, lo que yo aprendí en la escuela, que hoy me genera a mí un shock, que era que los recursos como el agua y como, ¿verdad? Cualquier otro recurso natural era infinito. Entonces, pasamos en ese momento, en esa década, fue clave para eso. Entonces, ese momento donde implosionan estas dos cosas, una gran idea con un momento de cambio, nosotros nacemos como una prueba de concepto, donde venimos de un banco de desarrollo y de una ONG, un banco de desarrollo que invierte y una ONG que conserva. Entonces, ¿qué pasa si cruzamos estos dos? ¿Qué pasa si hacemos esto? Si podemos demostrar que no solamente tenemos que tener tierras para conservar, sino que el ser humano y el ecosistema se puede integrar dentro de esa conservación. Y así fue como nació el fondo número 1. Ahora, con una trayectoria de 10 años, donde invertimos en 23 empresas, donde tuvimos salidas exitosas, donde logramos tener retornos más allá de lo económico, sino verdaderamente probar el concepto de sostenibilidad. No es que el fundraising se hace más fácil, porque nunca es fácil y jamás lo puedo minimizar, pero tienes una trayectoria que te sirve de carrito, ¿no? Para ir haciendo el fundraising. Ahora tienes un vehículo que no tenías antes y eso te facilita un poco el camino, que van a haber van a haber baches y que van a haber cosas, sí, pero bueno, especialmente en Fondo 2, porque imagínate que nosotros nacimos en el 2000, todo el 9/11, se viene luego, cuando estamos cerrando en el 2008, el Economic Meltdown, y nosotros cerrando. Entonces, después de que atraviesas semejante campo de batalla, puedes llegar y contar una historia. Y eso fue lo que sucedió precisamente con Fondo 2. En Fondo 2 hicimos un spin-off de The Nature Conservancy como nuestro fund manager y decidimos lanzarnos como el primer fondo fundado por mujeres, ¿verdad? En este caso, recuerdo que éramos en aquel momento Tami y Michelle, que son las socias de Fondo 2. Veníamos Oxana, Eugenia, que ya no está con nosotros, pero estuvimos en Fondo 1, y yo. Y todos veníamos desde Fondo 1 con el corazón lleno de muchas expectativas y también de muchos ideales a lanzar Fondo 2 como el primer fondo manejado y fundado por mujeres. Entonces, cuando ya teníamos Fondo 2, un fondo bastante, mucho más grande que Fondo 1 y bastante exitoso en muchos temas, ¿no? Porque logramos no solamente probar el concepto, sino que Fondo 2 logramos que compañías que habíamos dado seed capital en Fondo 1 o que eran un concepto en papel, por decirlo así, en Fondo 1, en Fondo 2 ya fueron compañías contantes y sonantes y lograron repagar Fondo 1 y nosotros invertimos con el nuevo fondo. Entonces, fue muy interesante no solo ese acompañamiento, sino también ver industrias nacientes y como poder empezar a entender un poco a dónde iba evolucionando el ecosistema de impacto. Logramos hacer un deployment del capital temprano y eso nos facilitó bastante el camino, ¿no? Tuvimos salidas también importantes que nos ayudaron a, paralelamente manejando Fondo 2, empezar a pensar un poco en Fondo 3 y finalmente lanzarlo para cerrarlo en 2018. Un fondo que, bueno, triplicaba y más Fondo 2, ¿no? Entonces un fondo mucho más grande, donde ya nosotras sentimos, por supuesto, y en coherencia con los limited partners, ¿no? Que nos han acompañado y que han creído en este fund manager,
Trajimos equipo nuevo, entonces vinieron nuevos colegas, se une John, se une Julia. Bueno, un journey súper, súper especial porque empezamos nosotros a aprender de ellos, empezamos a pick their brain con toda la trayectoria y frescura que traían también, ¿verdad? Entonces nos hacemos un equipo muchísimo más sólido, un poquito más amplio. Y bueno, tuvimos también la buena fortuna de que muchos LPs de Fondo 2 transicionaron a Fondo 3 y ahora nos siguen apoyando también en Fondo 4. Buenísimo. Y a ver, y hay una pregunta que siempre me hago cuando escucho inversionistas que están invirtiendo en empresas. Y tú hablabas que Tami es esta emprendedora nata, casi esta visionaria. ¿Cómo, cómo haces para invertir en empresas, en emprendedores, sin haber sido tú emprendedora? Un poco, ¿cómo logras? Es un negocio de confianza al final lo que haces, ¿no? ¿Cómo logras dar esta confianza que tú puedes aportar al emprendedor cuando no has sido tú del otro lado, de este lado de ser founder, ¿no? De tomar todos los riesgos del mundo, estas noches sin dormir, vivir a veces con el miedo de cómo voy a pasar la siguiente nómina, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo, cómo lo manejas este aspecto de tu trabajo? Con mucha humildad porque no es una situación, digamos, de poder, sino es una situación de compartir y aprender. Entonces, el emprendedor y el inversionista son una simbiosis, no existe uno sin el otro, ¿no? O sea, ya sea que sea un banco local, ya sea que sea un inversionista de impacto, ya sea que sea un ángel, family and friends, uno sin el fundador, el que se vuelve founder y emprendedor, no existe uno sin el otro. Entonces, si ambas partes tienen la suficiente humildad, digo yo, para poder entrar en una relación de aprendizaje en conjunto, es un éxito porque llegas a tener la empatía de poder ser un inversionista y saber qué representas, que yo lo tengo muy claro, o sea, yo represento a ICO Enterprises Fund y me encanta este lado, pero también me encanta la empatía de poder entender qué hay detrás de esto que nosotros estamos haciendo. No es solamente el proveer la inversión, el proveer el capital, es obviamente entender la evolución, como dije, o sea, entender el humano, o sea, invertimos en capital humano, no invertimos en robots, no invertimos en una empresa que no existe, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y a mí en lo particular me ha ayudado el abrirme a aprender, a preguntar, a entender, a preguntarlo todo. A veces digo, ay, no, yo siempre les digo a los principals de las empresas, perdona que te esté preguntando esto, pero es que no entiendo. O sea, contámelo como si tuviera 4 años porque no lo estoy entendiendo. Quiero entender qué es lo que está sucediendo para ver cómo te podemos apoyar, si es que te podemos apoyar. Pero sí, obviamente, sí siempre he tenido como esa claridad cuando empecé a estudiar finanzas de que yo no quería estar del lado del emprendedor, siempre quise, o de la empresa, como un CFO, digamos, yo siempre quise estar del lado del que observa el negocio y del que invierte. Me gustaba muchísimo porque eso te ayuda a tener un análisis mucho más amplio y desde mi perspectiva a desapegarte, ¿no? A desapegarte de tu historia personal y poder verlo como en una perspectiva más amplia y aportar desde allí. A veces cuando lo vemos desde una perspectiva personal, topamos con un límite porque lo hacemos muy personal, ¿no? Y obvio que es personal de ese lado muchas veces, ¿no? Del emprendimiento, pero de este lado, a mí en lo particular me permite tener una perspectiva más amplia y poder tener más claridad para aportar desde allí. Uh-huh. Nos contaste que tuvieron bastante éxito, ¿no? Y exits, ¿no? Salidas interesantes. Gustaría que nos contaras un poco de lo que no pasó bien.
quizás de estas pérdidas en el portafolio. Y no, quizás sin dar nombres, pero más bien los aprendizajes que han tenido. ¿Por qué fracasaron? ¿Qué no hicieron bien ustedes al momento de invertir? Si hay algo, ¿no? Y bueno, y sí que aprendieron del proceso. Claro. Sí, bueno, las historias nosotros no les llamamos fracasos, sino les llamamos lecciones aprendidas, ¿no? Porque definitivamente todos estos write-off o estas historias que tenemos son, o sea, se han escrito 2 libros. Entonces, en esos 2 libros se pueden encontrar bastantes ejemplos y bastantes lecciones con muchísimo color de lo que pasamos en ese tiempo. Pero bueno, yo diría que la mayor lección aprendida en mi caso, porque yo he pasado por este tipo de experiencias, es que nunca puedes, o sea, estás trabajando con dinero. La inversión en sí es riesgo, o sea, y nunca puedes leer el futuro, no sabes lo que va a pasar. Puedes tener los mejores modelos financieros, puedes tener el mejor monitoreo, la relación más estrecha, pero nunca sabes que va a venir una pandemia. Nunca sabes que van a poner tarifas del 50%. O sea, no sabes lo que va a pasar, no sabes que van a haber problemas logísticos, que van a retrasar una construcción de una planta por un año. O sea, ese tipo de cosas, en el momento en que estás invirtiendo, solo tienes lo que está pasando en el presente, tienes un poco de historia que te ayuda, porque eso te ayuda en el equipo de gestión en el que estás creyendo, en los números que alcanzaron en el pasado, que has logrado poder ver en esa trayectoria, pero no tienes una bola de cristal que te diga qué va a pasar en el futuro. Entonces, cuando entras en una inversión con esa mentalidad, sabes o sea, que estás tomando un riesgo inherente, ¿no? al futuro. Entonces, esa es una gran lección aprendida, porque yo al menos al inicio quería controlarlo todo, me daba una ansiedad terrible, ¿verdad? Como, ay, no, ¿qué está pasando? Cuando habían crisis, cuando habían cash crunch, esta ansiedad de no poder dormir, te lo juro que creo que en el 2020 no dormí por un año y en el 2021 por medio año no dormí. Entonces, desde este lugar, aprendes a manejar eso, aprendes a manejar la incertidumbre. Ahora, hay cosas que podemos hacer, claro, desde este lugar para fortalecernos como fondo y como equipo. O sea, el equipo de gestión siempre va a ser un sí o sí que lo analizamos y incluso a mí me encanta que Tammy o Julia o John o otras personas del equipo hablen con el equipo de gestión, porque compartimos y nos damos nuestros 2 cents, ¿no? De qué creemos, de que si vemos red flags, de qué pensamos, ¿no? Esa ha sido una muy buena práctica que la empezamos a utilizar bastante más en Fondo 2 y muchísimo más en Fondo 3 y Fondo 4, el compartir entre nosotros, en notar red flags, en hacer mucho teammate, ¿no? En todo esto. Para el equipo de gestión. Luego empezar a ver empresas, o sea, una empresa que, por ejemplo, está levantando capital y que yo le pregunte, por ejemplo, ¿cuál es tu cash runway? Y me dice, no, yo necesito la plata para ayer. Es un super red flag, porque quieres una empresa, quieres poner tu capital en una empresa que va a escalar y que va a crecer con tu capital. No quieres poner tu capital en una empresa que vas a rescatar. Entonces eso, por más trabajo lindo que esté haciendo, ¿no? Por más impacto. Entonces eso también es una gran lección aprendida, o sea, empezar a verdaderamente exigir desde mucho antes de tan siquiera pensar en la inversión, ¿no? Empezar a ser muchísimo más exigente, cash runway, tienes punto de equilibrio operativo, tienes, o sea, cuál es tu crecimiento en top line. Ya no estamos en momentos donde se crece a todo costo, ahora estamos en un momento que a mí me encanta, que es crezco responsablemente, crezco con sostenibilidad. Ayer justo estaba hablando con
un principal de una empresa que me encanta y que me encantaría que fuera parte del portafolio 4 y hablábamos de eso, ¿no? De tomar una inversión responsable. Creo que en algún momento cuando tienes la oportunidad de invertir y de que inviertan en tu empresa, a veces se olvidan un poco ciertas cosas que son básicas y creo que esa inversión responsable de decir, bueno, me encanta, pero tal vez no está lista, no porque no tiene el top line o porque no tiene los números, pero de repente esta inversión los va a poner en juego su sostenibilidad financiera. Eso también es una lección aprendida, de sinceridad desde el inicio, de esa transparencia, ¿no? Y de esa honestidad. Y eso te lo cuento porque, bueno, a mí me pasó una vez en una empresa en Fondo 2 que terminaron la semana con $500 en la caja. Entonces, imagínate, o sea, te quieres morir el fin de semana, el viernes termino con esa noticia y el fin de semana dices, ¿cómo voy a sobrevivir? Entonces, desde lecciones como esas, ¿no? En temprano Fondo 2, cuando empiezas a darte cuenta, cash is queen, cash is king, ¿no? O sea, son lecciones que hasta el día de hoy, en lo personal, valoro muchísimo. Ujú. Entonces son dos aspectos de lo que estoy escuchando, ¿no? O sea, los factores internos, o sea, que dependen de ti, ¿no? Que depende de tu análisis y el enfoque en el cash. Creo que ya está súper claro. No quieres invertir en una empresa para rescatarla, sino escalarla. Entonces, y tienes todos estos red flags que te indican esto. También el tema de sostenibilidad. Y me encantó lo que empezaste por la parte de factores externos que no puedes controlar, ¿no? O sea, tarifas que aumentan 50%, una pandemia, retraso en la construcción. Sin embargo, y tú dijiste, tuve que saber cómo manejar esta incertidumbre. Son cosas que no controlas. Y creo que hay una lección así muy interesante para todos, que seamos emprendedores, inversionistas o solo así gente que no es así. Pero ¿cómo tú lograste manejar esta incertidumbre sobre cosas que no controlas? Uf, bueno, soltando. Esa es la palabra que se me viene a la mente, soltando el control, entregándolo, yo no sé, entregándolo en la fe, en la fe de que estás haciendo lo mejor que puedes, ¿no? Con las herramientas que tienes y que definitivamente no puedes llegar a flaquear por cosas que no puedes controlar. Entonces, step back, sentarse y decir qué es lo que yo sí puedo hacer, cuál es mi trabajo, qué es lo que puedo hacer, hacerlo y después soltar el apego a los resultados, porque ese apego al resultado es el que genera muchísimo, en mi caso, era lo que me generaba muchísima ansiedad y me generaba muchísima incertidumbre. Y también al soltar me di cuenta que, o sea, que la incertidumbre siempre va a existir, ¿no? Estamos invirtiendo, o sea, estamos apostando a empresas en el futuro. Nuestras proyecciones y nuestros retornos se basan en flujos del futuro, no en flujos del pasado. Entonces, cuando yo empecé a soltar y empecé a, no sé, a realizar muchísimas cosas durante el tiempo de pandemia, de que nunca antes habíamos vivido algo así, bueno, y ahora lo estamos viviendo. Empecé en este proceso de seguir haciendo mi trabajo, pero de tener este desapego muy claro de los resultados, porque no soy una salvadora y no todo depende de mí, ¿no? O sea, yo estoy del lado de la inversión y hay una gran contraparte que también está haciendo su trabajo, pero que no depende tampoco de ellos por estos factores. Entonces, creo que eso me ayudó mucho y lo resumiría en esa palabra, soltar el apego al resultado después de hacer todo tu trabajazo. Soltar, va, entonces tenemos que aprender todos a soltar, que suena obvio, pero no es nada fácil, ¿no? Um, Además, quizás de estos factores externos, hay otro reto importante que has enfrentado al invertir en tantas empresas, tantos proyectos en la región, y si hay uno, ¿cómo lo superaste? Sí, yo diría que la misma trayectoria del fondo de Eco Enterprises Fund y venir yo
del Fondo 1, ¿no? O sea, empecé a trabajar en ICOI cuando iba a cumplir 27 años, o sea, estaba muy, muy joven. Entonces, esa misma trayectoria de empezar con un fondo y evolucionar con un fondo ha sido un reto por sí mismo. ¿Por qué? Porque me ha retado a aprender, me ha retado a estar constantemente refrescando mi conocimiento, a estar constantemente estudiando, o sea, es un reto, no te puedes quedar, yo no me puedo quedar en trayectoria y en 20 años, porque los empresarios, las empresas que estamos viendo hoy por hoy para Fondo 4, siguen teniendo la esencia de las empresas de Fondo 1, ¿no? Que son una esencia de sostenibilidad, de hacer un trabajo desde el core para o sea, para la sostenibilidad ambiental, social, de esa integración, ¿no? Pero son muy diferentes. O sea, te lo juro que yo hablo con estos ahora en Fondo 4 que estaba hablando con un montón y estoy como por dentro brincando la Natalie de 26 años, así de felicidad, porque digo, wow, qué montón de cosas estoy aprendiendo, qué retos se vienen, es increíble. Estás hablando otro idioma o sea, con los emprendedores actuales, ¿no? Tienen una visión muy amplia, muy diferente. Y eso en sí mismo es un reto, porque, o sea, no te quedas con una trayectoria de 20 años. Eso te ayuda para ganar experiencia, pero no te ayuda para seguir adelante y convertirte en esa persona ese profesional que evoluciona con algo que amas tanto, en mi caso, ¿no? Con la inversión de impacto. Te iba a preguntar otra cosa, pero acabas de hablar de evolución. Y para alguien que ya está en su cuarto fondo, ¿cuál es la siguiente evolución para ti? Ya te la sabes todo. O sea, yo podría imaginarme que sabes muchísimo, por lo menos mucho más que la gran mayoría de los inversionistas de impacto de la región. Entonces, ¿cuál es la siguiente evolución para Natalie Prado? Bueno, me encanta, obviamente, Fondo 4. Son 10 años comprometida al máximo con Eco Enterprises Fund. O sea, feliz, estoy emocionada, estoy deseando ya empezar a tener un portafolio de Fondo 4. Es algo que me genera muchísima como gozo y contentamiento del corazón. Eh, Son 10 años maravillosos. Después de los siguientes 10 años, mira, no sé, voy a estar cercana de los 60 años. No sé qué voy a hacer. No sé. Es una pregunta difícil porque en mi cabeza no me puedo imaginar de esa edad, entonces. Pero sé que me gustaría, lo que sí definitivamente cuando pienso cómo me gustaría terminar, digamos, los días o concluir una carrera profesional en impacto, en inversión de impacto, es compartiendo. O sea, siempre me he visto compartiendo muchísimo todo la trayectoria, la experiencia que he tenido. ¿De qué forma? No lo sé exactamente, enseñando tal vez, no lo sé realmente, pero sí sé que compartir es como el llamado. Eso me encantaría mucho en aquellas edades que todavía no imaginamos. ¿Qué tal si empezamos ahora, no? O sea, si yo fuera tu alumno en una clase que tú escoges, ¿cuáles serían las tres cosas que te gustaría enseñarme? Bueno, me estás tomando desprevenida, pero si fueras mi alumno en una clase de finanzas con 20 años y sobre todo si fueras, o sea, si fueras un alumno, ¿no? En general, pero si fueras una chica, ¿no? También, que me encantaría decirlo, es, número uno, hazte la pregunta de por qué estoy aquí. Y la respuesta que tengas va a marcar el éxito que vayas a tener de esta carrera profesional. Porque esa respuesta, o sea, en mi caso, mi pregunta, ¿por qué estoy haciendo esto? Cuando empecé a cuando empecé a estudiar administración y finanzas, fue independencia. Y la logré muy joven. Y la otra, cuando empecé en esto, era naturaleza, era aportar al planeta, y lo logré. Entonces,
yo le diría, o sea, hazte esa pregunta, ¿por qué estoy estudiando esto? Y déjate la respuesta y analízala bien, porque haz introspección sobre ella, porque eso te va a marcar muchísimo las decisiones que vas a tomar de aquí al futuro. Si eres una chica y quieres estar en negocios y quieres estar en finanzas, hazlo, aporta desde esa energía femenina y esa suavidad que distingue muchísimo la energía femenina en sí, hazlo y aporta desde allí, porque de verdad que el mundo y el mundo de los negocios necesita muchísimo más de eso. Y en general, sea auténtico siempre, porque, o sea, los negocios ya tienen como mucho ruido, ¿no? Por fuera, que nos han metido, que la corporación, que esto, que lo otro, que... Pero si uno es auténtico, aún trabajando en una corporación, trabajando donde sea, o sea, va a lograr aportar un granito de arena. Entonces, ser auténtico, hacerse la pregunta, hacer introspección y aportar, si es mujer, aportar desde esa maravillosa energía femenina a este mundo de los negocios, porque es muy, muy enriquecedor. Va, siguiendo esta misma línea, imagina que yo fuera una emprendedora o un emprendedor, levantando una ronda de inversión. ¿Cuáles serían tus consejos para poder levantarla con éxito? Yo creo que el primer consejo es, hazte la pregunta, ¿por qué estoy levantando esta ronda de inversión? Porque realmente quiero hacerlo desde un lugar de autenticidad, ¿no? Desde autenticidad. Lo estoy haciendo desde un lugar de ego, o sea, eso se da. ¿Desde qué lugar estoy yo levantando este capital? ¿Y por qué lo estoy haciendo? Porque la respuesta va a dar muchísimo feedback en lo que va a seguir más adelante, ¿no? Pues si es una empresa que quiere escalar un modelo de negocio muy exitoso, o sea, está cubriendo una necesidad, ¿me entiendes? O sea, no es solamente tener éxito por tener éxito. Entonces, la pregunta del por qué siempre nos da un gran feedback. O no es solamente hacerlo por un tema de ego y por demostrar, ¿no? Porque es mucho más allá de eso. Le diría que tenga, o sea, que sea muy honesto y si al responderse eso, que se pregunte otra vez, ¿está preparada mi empresa para lo que se viene? Porque no es solamente una inversión y el recibir dinero, es tal vez una empresa que, digamos que esté en early stage y esté aplicando a $500,000, $1,000,000. Vas a recibir $1,000,000. Es mucho dinero, mucho dinero. Entonces, ¿está preparada mi empresa para darle un uso responsable y sostenible a este dinero que alguien más está poniendo en esta empresa? Y si la respuesta es sí, bueno, ¿de qué manera estás preparado? O sea, tienes una gobernanza que esté bastante sólida, tienes un equipo de gestión, no solamente con el founder, no, tienes un CFO sólido, tienes un gerente de operaciones, si es que aplicas sólido, tienes un plan manager sólido, tienes un equipo que pueda responder por esta inversión que estoy tomando hoy. Es una gran responsabilidad. Y lo tercero que le diría es que viva el presente, pero que nunca, nunca deje de planificar para el futuro con flexibilidad, pero que se enfoque en el presente. O sea, el presente, el futuro. A mí una vez mi sobrino me dice, tía, es que cómo sabe uno el futuro? Y yo le dije, pues, ¿qué decisiones estás tomando hoy? Si tú ves las decisiones que estás tomando hoy, así vas a poder saber cómo es tu futuro. Entonces, le diría al emprendedor, enfócate en las decisiones que estás tomando hoy porque esas van a definir muchísimo qué es lo que va a pasar en los siguientes años. Más allá de los temas financieros que hablamos, ¿no? De posición de cash, cómo está la empresa, sabiendo que Ecoto Enterprises Fund es un fondo de impacto, ¿cuáles son los criterios de impacto social y ambiental que están viendo ustedes? Claro.
Bueno, definitivamente empresas que estén trabajando, que tengan algún tipo de engagement con comunidades, ¿no? Que tengan una cadena de valor transparente hacia atrás, que nosotros podamos ver ese impacto a nivel digamos, si es agricultura, a nivel de farmer, ¿no? Si es tipo una cadena de valor de algo que estoy vendiendo hacia un cliente, un usuario, por decirlo así, cuál es el impacto que ese usuario tiene con este producto que yo estoy poniendo en el mercado y que estoy facilitando. O sea, que haya esa transparencia, pero que haya ese engagement que nosotros podamos medir y cuantificar. Por supuesto, que sean empresas que se integren dentro de comunidades locales, ¿no? Que generen trabajo, empresas que sean inclusivas, empresas que podamos nosotros tener KPIs importantes, ¿no? De género, por ejemplo, ¿no? Empresas que han sido fundadas por mujeres y que sean manejadas por mujeres. Por supuesto que es algo que apreciamos y que nos gusta muchísimo. Y también empresas que tengan algún lente de conservación, ¿no? Porque creemos que siempre es importante. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de una empresa acá en Costa Rica que dentro de su planta de procesamiento, es una planta bastante grande, tienen un área que conservan y mira, en esa área de conservación viven osos perezosos, viven tucanes, viven un montón de pajaritos. Entonces, obviamente son cosas que no porque estés trabajando, estés haciendo procesamiento, o sea, siempre hay una parte que nos encanta en temas de conservación, más allá de lo que puede ser ecoturismo, por ejemplo, o turismo sostenible, y empresas también bueno, que tengan certificaciones, ¿no? Que trabajen con ese tipo de esquemas, economías circulares, bueno, zero waste, no, este tipo de sectores también nos encanta, pero es mucho como, yo creo que el core es ese, que sean KPIs que nosotros podamos medir y sobre todo, y muy importante, que al fondo salir, porque nosotros entramos, fondeamos, atraemos capital, o sea, somos movilizadores y que cuando salimos podamos seguir viendo ese impacto en esa empresa, que nos ha pasado con las salidas que hemos tenido, afortunadamente. Ujú. Y justamente sobre las salidas que han tenido en general en América Latina, que es una inversión de impacto en venture capital tradicional, todos dicen, o sea, se escucha mucho que es difícil tener salidas, ¿no? Ustedes han tenido varias. ¿Y nos podrías comentar, de nuevo, sin dar nombres, quizás, o si quieres dar nombres, cómo pasaron estas salidas? ¿Cómo lograron tener salidas en su portafolio? Bueno, una clave muy importante para lograr salidas en el portafolio pasa desde antes de la inversión, que es la estructuración de la inversión. Entonces, tu salida va a depender muchísimo también de cómo estructuras tu inversión, porque hay como muchas estructuras muy creativas y a nosotros nos encantan las estructuras creativas, pero también hay que sentarse un momento y decir, bueno, creativa, pero realizable no necesariamente van de la mano, ¿no? Entonces, las salidas que nosotros hemos tenido han sido desde instrumentos autoliquidables como deudas, ¿no? Hasta hemos estructurado tal vez dentro de un préstamo de largo plazo, hemos estructurado algún warrant o algún instrumento que nos ha permitido que si la empresa se vende, nosotros, obviamente, como senior lender, no solamente tenemos que ser cancelados, sino que también tenemos un porcentaje de retorno sobre esa salida, ¿no? Ese enterprise value, ¿no? Que se negocia. Y también hemos estructurado, por ejemplo, en posiciones de quasi equity, estructuramos instrumentos como put options o cash reserves o bueno, no sé, somos creativos, pero tratamos de ser creativos aterrizados y antes de hacer la estructura trabajamos muchísimo también la parte legal país
para entender que esta estructura se puede ejecutar en Colombia. Preguntamos, ¿esta estructura se puede ejecutar en México? Preguntamos, porque a veces en el calor de la negociación puedes olvidar realmente, ¿no? Qué puede ser ejecutable y qué no y bajo qué condiciones. Y somos muy, muy cuidadosos en que realmente lo que estamos estructurando lo podemos ejecutar al momento de que queramos o que ya llegue el tiempo, ¿no? De nuestra salida. Buenísimo. Entonces, la principal lección es cómo se estructura la inversión, instrumentos autoliquidables y después, pues, mecanismos por si se vende la empresa, por ejemplo, que ustedes puedan beneficiar de esto, que estén en equity, casi equity o deuda. Básicamente va por ahí, ¿no? Sí, y mecanismos que puedas ejecutar. Y bueno, ICOI, nosotros nos enfocamos en deuda de largo plazo y en quasi equity. El straight equity verdaderamente es muy selectivo en nuestro caso, sí lo hemos hecho, pero es selectivo. Entonces, cuando tienes instrumentos mezzanine, hay muchísima riqueza para poder estructurar la inversión. El tema ahí no es, digamos, obviamente la estructura, pero que vaya de la mano con la parte legal país, clave. Claro. ¿Cómo ves el futuro de la inversión en impacto en América Latina? Ya tienes casi 20 años, has participado desde los inicios y ahora es un sector que está madurando cada vez más. ¿Cómo ves el futuro? Y no solo cómo lo ves, ¿cómo te gustaría que fuera este futuro? Bueno, como lo veo, está un poco blurry ahorita, ¿no? Porque hay mucho ruido en este momento, no solo sobre América Latina, sino sobre el planeta en general, ¿no? Hay mucha incertidumbre, hay guerras, hay tarifas, hay un sinnúmero de cosas que están pasando que pueden generar ruido, pueden generar miedo en los inversionistas, ¿no? En querer verdaderamente seguir apoyando esta región. Entonces, lo veo como con un poco de ruido actual, pero definitivamente desde este lado, como buena latinoamericana, como buena costarricense, te puedo decir, está más amplio que nunca. ¿Por qué? Porque estamos en un momento donde el emprendimiento está siendo clave para las economías de los países. Estamos en un momento donde la mentalidad está, con respecto a la sostenibilidad, está más madura, está más aterrizada. Ya no es el emprendedor que quiere salvar el mundo, ahora es el empresario que quiere hacer negocios sostenibles, y eso es muy diferente a hace 20 años. Entonces, desde ese punto de vista lo veo muy positivo. Desde el punto de vista de fundraising, un poco retador, pero ¿qué fundraising no es retador? ¿No? O sea, es retador. Ahora tienes que demostrar más, trayectoria. Ya las inversiones no se hacen por pasión, ni por ideas, ni por sueños, se hacen con números constantes y sonantes, por decirlo así. Entonces, está siendo más retador en todos los sentidos. ¿Cómo me gustaría que fuera? Mira, me encantaría que en las universidades, que en las escuelas, que en los colegios nos enseñen desde el día número 1 la importancia de emprender. Me encantaría que aprendamos a ser emprendedores desde que estamos muy pequeñitos, porque ahora mencionabas que tal vez yo no había sido emprendedora, pero bueno, yo creo que ICO Enterprises Fund ha sido un emprendimiento para todo el equipo. Pero además, o sea, el emprendimiento se hace en tu misma casa, ¿no? ¿Cómo gestionas tu familia? ¿Cómo gestionas tus finanzas con tu primer trabajo? Y eso siento que todavía falta un montón de enseñanza en América Latina, falta un montón de verdaderamente sentarnos y decir, mira, tu primer salario, así es como lo vas a gestionar. Y así es como se gestiona una familia. Entonces, ese sería un sueño hecho realidad, ¿no? Y lo considero impacto también. Pero sobre todo me encantaría ver cómo todas estas empresas, ya digamos un poco más en el presente, que en 10 años, cuando el Fondo 4 esté cerrando y
ojalá estemos nosotros lanzando Fondo 5, poder decir el 100% de las empresas en las que invertimos están hoy operando, son exitosas, y tuvimos, si fueron 20 inversiones, 20 salidas exitosas. Y esto no por temas, obviamente por temas de retorno y por temas de todo eso, pero sobre todo porque es como cerrar el ciclo, ¿no? Para mí es cerrar un ciclo muy importante. Empecé en Fondo 1 con un sueño, con una prueba de concepto, cierro Fondo 4 y digo, wow, de verdad la inversión de impacto es posible, existe, es verdadera. Yo creo que es verdadera, lo he vivido, pero ese círculo completo sería maravilloso, ¿no? Ujú. Si te diera $100,000 para invertir fuera de Eco-Enterprises Fund, ya no estás con los criterios de Eco-Enterprises Fund, pero tú puedes decidir de invertir estos $100,000 en lo que sea, ¿en qué los invertirías? Mira, invertiría, me encantaría invertir en algo de social media con impacto. Estuve viendo ahora para SOCAP unas empresas muy interesantes que está siendo parte del advisory del cohort que tienen ellos. Y bueno, vi una empresa que me encantó, que básicamente ellos no es precisamente social media, pero ellos tienen una agencia como de media que, que le ayuda, por ejemplo, a fundaciones, a fondos, a este tipo de ONG, a comunicar, a comunicar su misión y su visión de manera mainstream, que todo el mundo lo entienda. Entonces, creo que yo invertiría en una empresa así, me encantó que hablen el idioma común, creo yo, ¿no? Porque a veces nos vamos en muchas palabras que tal vez no entiende todo el mundo, y me encantaría que si mi abuelita estuviera viva hoy y ve un anuncio de esos, diga, entiendo lo que es sostenibilidad, ¿no? No es algo inalcanzable, no es solo reciclar, va más allá. Entonces creo que menciono el social media porque no es el social media de una red social per se, sino es el media como tal, ¿no? De que nos den ese tipo de enriquecimiento cuando abramos una aplicación, cuando encendamos un televisor, ya que es tan mainstream, creo que el impacto sería impresionante. Invertiría en economías Hab- circulares. Creo que es el modelo que más me gusta. O sea, todo el ciclo donde todo se reutiliza, simplemente me parece que es el modelo, si queremos sostenibilidad, es el modelo del futuro verdaderamente. Buenísimo. Quizás un tema que no hemos abordado hablando del futuro de toda tu experiencia y es con esta revolución que viene con la inteligencia artificial. Am, Tú decías, invierto en capital humano, invierto en personas y cada vez más escuchamos que las empresas del futuro son empresas con muy pocos seres humanos y muchos agentes de inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves tú? Quiero verlo todavía como humano. Quiero verlo y creer que todavía los humanos vamos a estar detrás de muchísimo de lo que suceda en el futuro. Pero oye, yo soy modelo 78, o sea, nací en el 78. Estás preguntando a alguien que tiene una, viene del no internet al internet y a todo lo demás que pasó, ¿no? Entonces, Ujú. viniendo con esta experiencia de vida, obviamente sé que es inevitable y que estamos en un momento trascendental donde va a haber un cambio y está habiendo un cambio sobre todo para las generaciones chiquitas, ¿no? Que no nos podemos imaginar ni cómo va a ser de aquí al futuro. Pero sí, definitivamente la inteligencia artificial va a está tomando ya, pero no puedo imaginar cuál va a ser el papel, pero sí sé que va a ser muy, muy central. Pero mira, incluso ahora cuando tratas como de hacer algo, ¿no? Y de preguntarle a un copilot o a un chat GPT algo sobre cualquier tarea que estés ejecutando, o sea, la mente humana es la mayor computadora que existe. No hay nada que lo pueda superar. Entonces,
en mi caso, cuando utilizo alguna de estas herramientas, siempre digo, está bueno el aporte, pero yo creo que yo lo haría de esta y esta y esta forma, porque creo que detrás de todo eso, al final lo que lo alimenta es un ser humano, y en lo personal me gustaría seguir invirtiendo en capital humano que desarrolle herramientas para que apoyen y para que sean en beneficio de la sociedad, pero como un aporte y como un apoyo y no como un eje central. Buenísimo. Esa es la última pregunta. ¿Qué pregunta no te hice que te hubiera encantado que te hiciera? A ver, no se me ocurre ninguna ahorita, así como ninguna. La verdad, tocaste muy buenos temas, gracias. Sí, no sé, tal vez pensé que íbamos a hablar un poco más de inversión, pero bueno, también me gustó el hecho de que lo combinamos un poco más con visión personal, que era donde yo no me sentía tan cómoda. Exacto, por eso se llama Innovadores sin filtro. No sé, innovadores muy cómodos. No, estamos aquí para... Sí, ¿por qué no me hablas? ¿Cuál ha sido el retorno mayor de todo? Y entonces yo estoy feliz de compartirte eso. Pero Sí, bueno, sí. no, me gustó mucho, la verdad, como diferente, y obviamente no me puso incómoda ninguna pregunta, y bueno, pude aportar un poco de la parte personal, que es lo que a mí siempre me pone como un poco como, ay, bueno, no sé, no quiero ser opinóloga, es como un miedo. Pues esperamos. Yo pensaba que la evolución para ti me ibas a decir, no, para mí va a ser escribir, compartir escribiendo todo lo que aprendí o historias, lo que sea. Igual. Lo he pensado, pero vieras que, sinceramente, cada vez que me acerco ahí, hay algo que me jala para acá, y no sé, tal vez en algún momento, y cuente mis memorias a los 70, 80 años, pero por ahora hay mucha Natalie para rato en la inversión de impacto. Todavía siento el fuego de la pasión aquí ardiendo en el corazón de seguir aportando a este ecosistema. Entonces, tal vez algún día, pero no en este momento, no por lo menos en los próximos 10 años, no me veo ahí. No, el día que lo vas a hacer, yo te voy a decir, ¿y por qué lo estás haciendo? Y te voy a responder, ¿y por qué no? Buenísimo, me encanta que estamos acabando así esta entrevista. Muchísimas gracias, Natalie, por haber participado en Innovadores sin Filtro. Creo que aprendimos mucho, tanto inversionistas, emprendedores y los que no somos ni emprendedores todavía, ni inversionistas. Hemos aprendido mucho de ti, de tu trayectoria, de tu visión de la inversión de impacto, de cómo se hace bien, yo creo. Entonces, gracias por abrirte aquí en este espacio. No, con mucho gusto. Gracias a ti por invitarme. Y Nicolás, tú eres un emprendedor. Tú eres un gran emprendedor. Es una cosa que a veces creemos que porque no tenemos una empresa, no somos una empresa donde contratamos gente o que sea más grande, no somos emprendedores. Pero yo creo que emprendedores hay muchísimos, y estás prestando un gran servicio, y solo el prestar un servicio ya te hace un emprendedor. Así que gracias a ti también. Ya lo hice. Yo tuve empresas y contraté a personas. Ahora estoy así por mí, ¿cómo se llama? Solopreneur, ¿no? Un poco así. Sí, sí, pero lo sigue siendo, Exacto. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo, Natalie. Un abrazote. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en Innovadores sin Filtro. Si te ha inspirado, comparte este podcast con amigos, colegas y familiares. Sus comentarios y sugerencias son bienvenidos en innovadoressinfiltro.com. Hasta la próxima.